Bueno, estamos en el cuarto bloque y leímos Mateo capítulo 15, ¿no? De esta mujer que busca a Jesús, ¿no? Y le dice que su hija estaba endemoniada y que por favor que la ayude. Pero Jesucristo le dice ahí de que Él ha sido enviado a los hijos de la casa de Israel, ¿no? Y que no está bien quitarle del pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Pero esta mujer, que no era judía, obviamente, porque dice que venía de aquí, ¿no? De la región de Tiro y de Sidón, dice una mujer cananea. Por eso Jesucristo le dice, yo no puedo darte del pan que es para los hijos, ¿no? de Israel, no puedo dártelo a ti. He venido hacia ellos para que se vuelvan al Señor, ¿no? Entonces ella le dice, sí, pero aún los perrillos comen del pan que cae de la mesa. Y el Señor le responde algo: oh mujer, grande es tu fe, que suceda como deseas. El Señor aquí quiere dar una lección sobre la fe, que de repente es algo que a ella no le correspondía en ese momento, ¿no? Porque ahí los discípulos inclusive estaban un poco molestos y le decían, bueno, despídela, ya, hazle caso para que no siga molestándonos, ¿no? Pero el Señor le dice que grande es su fe. Y a través de la fe fue que ella su hija recibe liberación, recibe la sanidad que ella estaba buscando. Aquí podemos ver de pronto que Jesucristo da una lección, ¿no? a sus discípulos, que esta mujer a través de la fe pudo recibir algo de Dios. Aquí no vio el Señor o no dijo, ¿no? que no le podía dar lo que ella estaba pidiendo, o que si ella mucho había pecado, o que si ella tendría que hacer obras más justas para poder recibir de Dios. El Señor Jesucristo no le estaba poniendo condición. El Señor lo que miró fue la fe de ella, ponerla en Él, que Él podía, ¿no? hacer algo, que Él tenía la autoridad de Dios para hacer algo por su hija, que Él tenía que Él era enviado de Dios para poder darle lo que ella necesitaba. Esta mujer mostró su fe, no mostró sus obras, no mostró que estaba siguiendo la religión judía. Ella no mostró que estaba haciendo cosas para Dios. Ella lo único que mostró al Señor fue su fe en Él, que Él podía hacer. Y ella recibió conforme a su fe. Si nosotros podemos ver en muchas partes en la palabra de Dios, vamos a ver cómo la fe es lo que define el poder haber alcanzado promesas, alcanzado cosas, ¿no? de parte de Dios. Y hay cosas interesantes con respecto a esto. Por ejemplo, podemos ver otros versículos ahí. En Marcos, por ejemplo, capítulo 5, también ahí podemos ver otro caso, ¿no? Marcos capítulo 5. Del verso 25, dice, una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho en manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco su ropa, sanaré. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción.
Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te oprime y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Nuevamente vemos ahí, el Señor no cuestiona su proceder, Él no cuestiona si había cumplido las leyes de Dios, si no había cumplido las leyes de Dios. El Señor no cuestiona si ha dado ha diezmado todo lo que tiene que diezmar, no le cuestiona si ha hecho esto o aquello conforme a la ley, no le cuestiona esas cosas, sino que poder salió del Señor cuando ella puso su fe en Él. Ella estaba solamente pensando: si alcanzo a tocar su manto, si alcanzo a tocar el manto del Señor, voy a ser sana de mi azote, voy a ser sana. Ella, antes de tocar el manto, ya tenía la fe en su corazón de lo que podía suceder. Ella había puesto la fe en que Jesucristo era la solución para ella. Ella había puesto su confianza en que algo iba a suceder. Y el Señor no le reclamó que por qué, no lo hizo así, o no lo hizo así, o no lo hizo de esta manera, o no lo hizo de otra manera, o si estaba cumpliendo con las leyes de su religión. Lo que recibió fue misericordia de Dios, lo que recibió fue gracia de Dios, lo que recibió fue la manifestación del amor de Dios en Jesucristo. Hay muchos pasajes en los que podemos ver nosotros todas estas cosas que tienen que ver con la fe, que el Señor ha dejado la fe para movernos en su reino. Ahora, obviamente que cuando caminamos en fe, vamos a caminar de acuerdo a lo que Dios quiere, porque el recibir el cambio de la naturaleza en nosotros nos va a dar el poder para caminar de acuerdo a la fe en el Señor, ¿no? Así que Hebreos 11 nos habla de muchas cosas que se alcanzaron por fe. Y miren lo que, por ejemplo, dice ahí en Hebreos, por ejemplo, 1 y 2, dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nos está diciendo la palabra de Dios que a través de la fe es que se alcanzó un buen testimonio, que ellos alcanzaron un buen testimonio por la fe que pusieron en Dios, por la fe que pusieron en Él, ¿no? Y comienza ahí a hablar, por ejemplo, unos versículos más que, por ejemplo, dice, por la fe. Usted puede leer todo este capítulo en su casa y va a ver, yo le voy a nombrar algunas cosas nomás. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mire, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y por la fe, por entregar un mejor sacrificio, más excelente sacrificio, por medio de la fe, es que alcanzó el buen testimonio. Y un testimonio de que él era justo, ¿no? Y dice que, y aún estando muerto, dice que este testimonio aún hablaba por las ofrendas que estaba haciendo. También dice que por la fe Enoc fue traspuesto y no vio muerte, y no fue hallado, ¿no? Porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de agradar a Dios. O sea, también aquí, a través de la fe, es que él alcanza un testimonio de agradar a Dios. A Dios le agrada la fe. Le agrada la fe. Ahora,
la fe va a hacer que caminemos de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿no? Con temor preparó el arca, ¿no? En la que su casa se salvó. Y por la fe se condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia por la fe. Todos ellos, en el tiempo de todas estas personas que estamos hablando, todavía no había ley. O sea, ellos vivieron todo por la fe. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún en tiempo de que ya no era para dar a luz, ¿no? Porque creyó que fiel era el que le prometió. Ella no miró la condición que tenía, de que estaba estéril o de la edad que tenía, sino que ella creyó que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido, y por esa fe que puso en Dios se hizo o se dio como lo había Dios, como ella había creído. Dice, también por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que iban a venir. O sea, ellos hicieron, cuando él los bendijo, habló cosas sobre ellos. Él los bendijo, los bendijo con una oración y comenzó a proclamar cosas sobre ellos que se cumplieron después. Y eso a través de la fe, que porque Dios podía cumplir esas cosas. Después por la fe Moisés, dice que cuando nació fue escondido por sus padres, ¿no? Dice porque no temieron el decreto del rey. El rey había decretado que todos los niños debían morir, pero ellos lo escondieron. Y por la fe, ¿no? Y por la fe el pueblo de Dios pasó el Mar Rojo en tierra seca, ¿no? Y cuando intentaron los egipcios pasar el Mar Rojo en seco, también fueron consumidos. O sea, el enemigo fue derrotado por la fe que pusieron ellos cuando cruzaron el mar. Entonces, como vamos viendo, ¿no? También habla sobre la fe, que los muros de Jericó cayeron, ¿no? Y todos estos, y incluso dice ahí de que por medio de la fe alcanzaron todos estos buen testimonio. Dice, hicieron justicia, conquistaron reinos, alcanzaron promesas a través de la fe, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Mire, todas estas cosas fueron por medio de la fe. Ahora, si nosotros lo traemos al día de hoy, en lo que acontece con nosotros, ellos estaban ahí por la fe, dice que alcanzaron las promesas. Nosotros podemos alcanzar las promesas de Dios por medio de la fe. Luego dice, conquistaron reinos. Nosotros podemos alcanzar cosas por medio de la fe. Luego también apagaron fuegos impetuosos. Cualquier cosa que pueda venir contra nosotros, también a través de la fe podemos superarlas. Evitaron filo de espada. Cualquier cosa que quiera moverse, también a través de la fe podemos superarla. Podemos sacar fuerza de debilidad a través de la fe, ¿no? Se dieron fuerte en batallas. Conquistaron reinos, se hicieron fuerte en batalla por medio de la fe. Todo esto por medio de la fe. Y mire lo interesante que dice en los versículos 39 y 40. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ellos consiguieron todo lo que se propusieron a través de la fe, de poner su fe en Dios, que Dios podía ayudarlos para hacer esas cosas, pero no tenían lo prometido. O sea, ellos no habían visto lo prometido por Dios, lo que iba a suceder en su interior a través de Jesucristo. Ellos no habían recibido la promesa de cambiar su interior, sino que habían puesto su fe en Dios. Y eso les dio un testimonio para que alcancen la justicia de Dios. Y nosotros hoy tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, porque la promesa de Dios está en su Hijo Jesús. Y nosotros, todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, tenemos esa promesa
cumplida, porque la promesa que le dio Abraham fue: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente, no dice la simiente, sino en esa simiente que es Jesucristo, somos bendecidos. Y todo lo que hemos recibido de Jesucristo en nuestro corazón, tenemos esa promesa cumplida en nosotros. Si ellos pudieron alcanzar todas estas cosas a través de la fe en Dios, nosotros, dice, aún más, para que ellos no sean justificados, aparte de nosotros que ahora tenemos algo mejor, que es el Espíritu de Dios, ayudándonos personalmente a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo no vamos a poder caminar en fe en esto? ¿Cómo no vamos a poder caminar en fe cuando Dios ha mostrado su amor en Cristo Jesús? Y nosotros que tenemos a Cristo Jesús en nosotros, podemos manifestar el amor, podemos manifestar la misericordia de Dios, podemos manifestar la gracia de Dios a través de Jesucristo con todos aquellos que están cerca de nosotros. Podemos hacerlo y se va a manifestar la gracia de Dios en aquellos que podamos compartirle de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios en Cristo Jesús. Y Dios se va a manifestar a través de la fe en su Hijo, en todos aquellos que nosotros podamos entregarle este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza, este mensaje que puede llevarlo a las personas a vida eterna. Tenemos la capacidad en nosotros, tenemos la capacidad en nuestro interior de amar como Dios ama, de manifestar la misericordia como Dios la manifiesta, de entregar la gracia de Dios como Dios la entregó a través de Jesucristo. Nosotros podemos entregar a Cristo a todo aquel que necesita. El amar como Dios ama no está relacionado con esfuerzo propio. Para amar a alguien, no vale esfuerzo propio, sino está relacionado con Jesucristo, con el perdón de Jesucristo. En una oportunidad, un fariseo, un religioso, le preguntó a Jesucristo, estaba en la casa de Jesucristo, estaban ahí comiendo, lo había invitado en la casa, y una mujer estaba lavando los pies del Señor, estaba ahí, y este fariseo pensó en su corazón y dijo: si él fuera profeta, sabría quién es esta mujer, una pecadora que está en sus pies. Y el Señor le dice algo, el Señor le dice a él, un acreedor tenía 2 deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le mostró a la mujer y le dijo: esta mujer me ha amado porque ha sido perdonada. Amar como Dios ama no tiene relación, no está relacionado con tu esfuerzo propio de amar, sino con el darnos cuenta de todas las cosas que Dios nos ha perdonado y que nos ha dado por gracia un reino en el cual podemos caminar por fe y alcanzar todas las promesas de Dios a través de Jesucristo. Que Dios le bendiga, espero que haya sido de bendición.